Serie de Integración, Episodio 2. Una frase de Elia. Aquí, el agua es vida. Apertura. El significado del sol y del agua en México. Septiembre de 2018. Aterricé en México sin saber realmente lo que me esperaba. El calor me golpeó desde el primer paso fuera del aeropuerto. Era un calor distinto, seco, pesado, como si el aire mismo estuviera hecho de fuego. Mientras caminaba, sentía como el sudor me corría por la frente, y cada respiración era más difícil que la anterior. Yo venía de un clima completamente diferente, y en ese momento entendí que mi cuerpo no estaba preparado para esto. Fue entonces cuando Elia, con esa calma que siempre tiene, me extendió una botella de agua fría. La tomó de su bolsa como si fuera lo más natural del mundo, y con una sonrisa me dijo: aquí, el agua es vida. Esa frase no era una broma, ni una exageración. Era una verdad que solo se entiende cuando vives aquí. En México, especialmente en el norte, el sol no perdona. El clima exige respeto, y el cuerpo te pide agua como si fuera oxígeno. Mientras bebía esa primera botella, sentí como mi energía regresaba poco a poco. Elia me miró y dijo: si no tomas agua, te vas a cansar, te va a doler la cabeza, y no vas a aguantar el día. En ese instante, algo cambió en mí. Comprendí que esta tierra tiene sus propias reglas, sus propios ritmos, y que para vivir aquí, primero tienes que aprender a escuchar al clima. Desde ese día, la frase de Elia se quedó grabada en mi mente: aquí, el agua es vida. Una frase sencilla, pero que explica más de lo que parece. Explica la cultura, el clima, la forma de vivir y la manera en que la gente cuida de sí misma y de los demás. Y así comenzó mi historia en México, con una botella de agua, una frase y una nueva vida que estaba a punto de descubrir. Escena 1. Las palabras de Elia que iniciaron el cambio. La frase que Elia me dijo: aquí, el agua es vida, no era solo un consejo para el calor. Era una explicación profunda, un resumen perfecto de cómo se vive en esta tierra, de lo que México le exige a quienes caminan bajo su sol. Después de ese día, empecé a observar a Elia con más atención. Ella siempre llevaba agua. En su bolsa, en el carro, en su escritorio, el agua estaba en todas partes. No era una costumbre, era una forma de sobrevivir en el clima mexicano. Al principio, yo no lo entendía. En Corea, no necesitaba cargar agua. Siempre había tiendas, restaurantes, máquinas del agua estaba en todas partes. Pero aquí, el clima es diferente. El sol es más fuerte, el aire es más seco y el cuerpo se cansa más rápido. Un día le pregunté: ¿por qué la gente en México cuida tanto el agua? Él sonrió y me dijo: si no tomas agua, el día se te cae, te baja la energía, te duele la cabeza y no puedes concentrarte. El cuerpo te lo pide, así de simple. En ese momento entendí que el clima mexicano no solo afecta la temperatura, sino también la forma de vivir. Aquí, tomar agua no es. Salud es ritmo, es equilibrio, es vida. Desde entonces, yo también empecé a llevar agua. En mi mochila, en el carro, en la casa, siempre tenía una botella cerca. El agua dejó de ser una bebida y se convirtió en mi línea de vida en México. La frase de Elia creó un cambio pequeño en mí, pero ese cambio empezó a transformar toda mi vida aquí. Caminaba más despacio, descansaba más seguido y bebía agua, como parte de mi rutina. Poco a poco, mi cuerpo y mi mente comenzaron a adaptarse al ritmo mexicano. La frase de Elia fue la primera llave para entender este país. Escena 2. Relación entre el clima de México y el agua. El clima de México es uno de los factores más poderosos que define la vida en este país, especialmente en el norte, en lugares como Apodaca y Monterrey. La gente aprende a vivir en sintonía con el clima desde muy joven, casi de manera instintiva. El sol aquí no solo es fuerte, parece mezclarse con el aire, envolviendo el cuerpo con una capa de calor constante. La piel se siente tensa, el sudor aparece con cualquier movimiento, y caminar bajo el sol se convierte en un desafío diario, desde la mañana hasta la tarde. La intensidad del calor no disminuye, y cada minuto bajo el sol exige energía. El viento seco es otro elemento que marca la vida diaria. No refresca, no trae alivio. Al contrario, roba la humedad de la piel, seca la boca y la garganta, en cuestión de minutos, y hace que la sed sea una señal inmediata del cuerpo. Aquí, la sed no es solo una sensación, es una advertencia clara. Si no tomas agua, tu energía baja, tu cabeza duele y tu concentración desaparece. La gente en México conoce bien este clima, por eso beber agua es una costumbre esencial, una forma de mantener el ritmo del día. En las oficinas, todos tienen una botella en el escritorio.
En los carros, siempre hay agua extra. En las casas, los garrafones se llenan cada semana, como parte de la rutina familiar. El agua no es un accesorio, es parte de la identidad de la vida mexicana. Para los extranjeros, este cambio se siente aún más fuerte. El clima cansa el cuerpo rápidamente. La falta de agua afecta la concentración, y el cuerpo reacciona, antes de que la mente se dé cuenta. Por eso el agua no es una bebida más, es una condición necesaria para vivir aquí. El clima mexicano te habla, te dice tienes que respetarme, y la primera forma de hacerlo es llevando agua, bebiendo agua, y escuchando las señales del cuerpo. Esta escena muestra por qué el clima de México convierte al agua en verdadera vida. Aquí, el agua no solo hidrata, te permite caminar, trabajar, pensar y mantenerte en armonía con una tierra que exige cuidado y atención. Escena 3. La forma en que los mexicanos llevan agua en su vida diaria. En México, llevar agua no es solo una costumbre, es una forma de mantener el ritmo del día y la primera defensa contra el clima. Desde que la gente sale de casa por la mañana, el agua está presente. En las manos de quienes van al trabajo, en las mochilas de los estudiantes, en las bolsas de las familias que van al mercado. El agua forma parte del paisaje cotidiano del país. En las oficinas, esto se nota aún más. Cada escritorio tiene una botella personal, y cerca, siempre hay un garrafón o un dispensador. La gente bebe agua durante las reuniones, mientras trabaja y en cada pausa del día. Aquí, beber agua no es cuidar. La salud es mantener la productividad y la energía. En los hogares, el agua tiene un papel fundamental. La mayoría de las casas tiene un garrafón de 20 litros, que se cambia cada semana. Los niños llegan de la escuela y lo primero que hacen es tomar agua. Los padres cocinan con una botella cerca. Y todos saben que el garrafón nunca debe quedarse vacío. El agua es tan natural en la vida familiar como el aire que se respira. En las calles, el agua también está presente. En las tardes calurosas, la gente descansa bajo la sombra y bebe agua. En los parques, quienes hacen ejercicio, corren con una botella pequeña en la mano. Los vendedores ambulantes ofrecen agua fría, como si fuera parte esencial del día. Aquí, llevar agua es una forma de sobrevivir. Para los extranjeros, esta costumbre puede parecer exagerada al principio, pero después de vivir un tiempo en México, el cuerpo mismo explica por qué es necesaria. El clima cansa rápido, la falta de agua afecta la concentración, y un día sin agua puede sentirse interminable. Por eso el agua no es una bebida más, es un equipo básico para vivir aquí. Los mexicanos suelen decir, si no llevas agua, el día se hace más pesado. Y no es broma. El agua es la manera más simple de mantenerse en armonía con el clima del país. Esta escena muestra cómo el agua se convierte en parte esencial de la vida diaria en México. No solo hidrata, marca el ritmo de la vida. Escena 4. La rutina diaria de Elia. La rutina de Elia comienza con el agua. Al despertar, lo primero que hace es servir un vaso del garrafón en la cocina. Para ella, el agua no es solo una bebida. Es la manera de activar el cuerpo y marcar el ritmo del día. Mientras se prepara para salir, pone una botella pequeña en su bolsa. Siempre dice cuando sales, el agua puede hacer falta en cualquier momento. Es una frase que solo alguien que conoce bien el clima mexicano puede decir. En los días de sol intenso, lleva 2 botellas. Al salir de casa, Elia busca la sombra de manera natural. Evita quedarse bajo el sol por mucho tiempo y toma pequeños descansos para beber agua. No es una costumbre, es el cuerpo respondiendo al clima. En el trabajo, su rutina continúa. En su escritorio siempre hay una botella, y durante el día bebe agua constantemente. Para los mexicanos, beber agua es la forma más simple de mantener la concentración y la energía. Incluso en las reuniones, Elia toma un sorbo para mantener su ritmo. A la hora de la comida, Elia siempre empieza con agua. Bebe suficiente durante la comida y vuelve a llenar su botella después. Ella dice si no tomo agua, la tarde se hace eterna. Y es verdad para cualquiera que viva en este clima. Al regresar a casa, Elia revisa el garrafón. Si falta agua, pide uno nuevo y coloca el garrafón en el dispensador. Para ella, el agua es el recurso más importante del hogar. Por la noche, mientras conversa con la familia, bebe agua lentamente para recuperar lo perdido durante el día. Y antes de dormir, toma un último vaso. Su día empieza con agua y termina con agua. La rutina de Elia está en completa armonía con el clima de México. Ella sabe, desde la experiencia, que llevar agua es la forma más básica de cuidar la salud en este país. Esta escena muestra cómo la sabiduría del clima mexicano vive dentro de cada gesto de la vida diaria de Elia. Escena 5. La cultura de comprar agua en México. La cultura de comprar agua en México es un reflejo directo del clima y de la forma de vivir en este país. Mientras en otros lugares el agua potable sale del grifo,
En México, la mayoría de las familias utiliza garrafones de 20 litros para beber y cocinar. Cada mañana, los camiones repartidores recorren los barrios. En la parte trasera llevan decenas de garrafones y los repartidores bajan uno por uno para entregarlos en las casas. La gente abre la puerta y dice: "Un garrafón más, por favor". Es una escena cotidiana, tan común como ver el panadero o el vendedor de gas. En los hogares, el garrafón se coloca sobre un dispensador, de ahí sale el agua para beber, para preparar comida, para hacer café y para que los niños se hidraten al volver de la escuela. El garrafón no es solo un contenedor, es una pieza central del hogar. En los supermercados también. Es común ver las estaciones de intercambio de garrafones. Las personas llevan su garrafón vacío y lo cambian por uno lleno. El costo es accesible, pero representa un gasto esencial en la vida mexicana. El agua forma parte del presupuesto familiar igual que la luz, el gas o los alimentos. En las calles, el agua está en todas partes. Los vendedores ambulantes ofrecen botellas frías, la gente bebe agua mientras espera el camión, y en los días de calor extremo. Una botella de agua puede ser la diferencia entre sentirse bien o agotarse. Para los extranjeros, esta cultura puede parecer extraña al principio, pero después de vivir aquí, el cuerpo mismo explica por qué es necesario. El clima exige hidratación constante, y la gente responde con una rutina, que se ha transmitido por generaciones. Esta escena muestra que la cultura de comprar agua en México no es solo una práctica económica, sino una forma de vivir en armonía con un clima que pide cuidado y respeto. Escena 6. El verdadero significado de el agua es vida. Aquí, el agua es vida. La frase que Elia me dijo no era solo un consejo para soportar el calor. Era una verdad profunda que atraviesa el clima, la cultura y la forma de vivir en México. El clima mexicano habla constantemente. El sol es intenso, el aire es seco, y el cuerpo se cansa rápido. Aquí, beber agua no es una opción, es una condición para mantener el ritmo del día. El agua no solo hidrata, te da la fuerza para continuar. Pero el significado de la frase de Elia va más allá de la supervivencia. El agua representa cuidado, representa conexión. Cuando alguien te ofrece agua en México, no es solo un gesto amable, es una forma de decir quiero que estés bien. En un clima tan exigente, una botella de agua puede ser un acto de protección. Los mexicanos se ofrecen agua entre sí, en la calle, en el trabajo, en reuniones familiares. Toma tantita agua es una expresión de cariño, una muestra de la calidez de este país. El agua une a las personas como un puente silencioso. El agua también revela el ritmo de vida mexicano. Aquí, no se trata de correr o apresurarse, se trata de caminar despacio, hacer pausas, escuchar al cuerpo y beber agua cuando lo pide. El agua marca el compás de la vida diaria. Por eso la frase de Elia no es solo una advertencia, es una llave para entender México. Aquí, el agua es vida significa respetar el clima, cuidar el cuerpo y mantener la conexión con los demás. Esta escena muestra por qué esa frase cambió mi forma de vivir, y por qué, para los mexicanos, el agua no es solo una bebida, sino un símbolo de vida. Escena 7. El cambio de junio. Después de vivir un tiempo en México, empecé a sentir cómo mi cuerpo y mi mente se adaptaban, poco a poco, al ritmo de esta tierra. Al principio, llevar agua no era algo natural para mí. Poner una botella en la mochila, dejar otra en el carro, tener agua cerca todo el día eran hábitos nuevos, pero con el tiempo se volvieron parte de mi rutina. Hubo un día en el que salí sin agua y me sentí inquieto, como si me faltara algo esencial. También cambió la forma en que caminaba bajo el sol. Antes avanzaba rápido, sin pensar en el clima. Ahora busco la sombra, camino despacio, hago pausas y bebo agua para escuchar a mi cuerpo. En México entendí que no se trata de velocidad, sino de ritmo. Mi vida diaria empezó a transformarse. Por las mañanas, al igual que Elia, yo también tomaba agua al despertar. Mientras trabajaba, tenía mi botella cerca y bebía constantemente. Antes, el agua era solo una respuesta a la sed. Ahora es la base que sostiene mi día. Mi cuerpo también respondió. Los días en los que bebía suficiente agua, me sentía más ligero, más concentrado, más estable. En cambio, cuando no llevaba agua, el cansancio llegaba rápido. El clima mexicano me enseñó a escuchar mi propio cuerpo, pero el cambio más profundo fue en mi manera de ver este país. La frase de Elia, "Aquí el agua es vida", dejó de ser un consejo y se convirtió en una verdad que yo mismo experimentaba cada día. México me enseñó un nuevo ritmo, una nueva forma de cuidarme, una nueva manera de relacionarme con los demás. Ahora soy alguien que lleva agua, que respeta el clima, que entiende el valor de una pausa y de un sorbo de agua. Esta escena muestra cómo Jun se transformó.
y cómo el clima y la cultura mexicana moldearon su vida, hasta convertirlo en parte de esta tierra. Mensaje. Gracias por acompañarnos hoy con Junio y Elia. Bajo el sol intenso de México, compartimos como la frase aquí, el agua es vida, puede transformar la manera en que vivimos cada día. Tu suscripción y tu like nos ayudan muchísimo a seguir creando esta serie. Y si activas la campanita, podrás ver el próximo capítulo en cuanto salga. En el siguiente vídeo hablaremos de la cultura de seguridad en México, y cómo protegemos nuestro hogar. Será una mirada profunda a una parte esencial de la vida mexicana. Somos Junio y Elia, y deseamos que tu día tenga la misma calma que trae un vaso de agua fresca.